¿Está bien? Entonces, nosotros, ¿qué entendemos por resonancia, no? Cuando hablamos de resonancia eléctrica, nosotros hablamos de un fenómeno que se produce en un circuito eléctrico, ¿no? Este puede ser un circuito eléctrico en conexión serie o en conexión paralelo. ¿Y qué pasa cuando hablamos de resonancia, no? Cuando hablamos de resonancia, la forma más particular en la que actúa un circuito eléctrico es cuando las impedancias o admitancias de dicho circuito se cancelan, ¿no? En este caso hablaríamos de lo que es el valor de capacitancia y el valor de inductancia, ¿no? Y estaríamos hablando de resonancia eléctrica. Eh, un ejemplo así bastante particular se podría decir, yo creo que muchos conocen, es la bobina Tesla, ¿no? Que es un circuito resonante, que lo que hace es, bueno, eh, no sé si ustedes han visto, pero ¿cómo se diría esto? Eh, tiene la particularidad de botar rayitos, ¿no? De mostrar rayitos. Y esto se debe a que la bobina Tesla tiene los tres parámetros, no es un circuito resonante. Tiene un chispero, que su característica es el valor de la inductancia, y bueno, tiene capacitores, ¿no? Y dichos valores se anulan. Es por eso que la bobina Tesla tiene esa característica eh, de botar rayitos, así entre comillas, como se dice, ¿no? Ya, pero eso es más que todo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico, se podría decir. Ahora, a ver, ejemplos. Vamos a hablar de este ejemplito. Eh, cuando hablamos de resonancia, casi todo es reemplazar fórmulas, ¿ya? Entonces, a ver, un ejemplito. Un circuito conectado en serie, nos dice, ¿no? RLC, tiene el valor de inductancia de 77 miligencios. Nos dice que calculemos el valor del capacitor y el valor del factor de calidad. Si la magnitud de la corriente es de 12 amperios, el voltaje aplicado es de 36, ¿no? Bueno, coseno omega t más 45 y la frecuencia de resonancia es de 1000 radianes sobre segundo, nos dice, ¿no? Entonces, las fórmulas para circuitos resonantes serie y paralelo están en el libro del ingeniero. Está también en el Drive, pero está un poquito, el PDF que yo tengo está un poquito dañado, se podría decir, ¿no? Así que si pueden, le piden al ingeniero, ¿no? Esta parte de resonancia, series de Fourier y esas cositas, ¿no? Más que todo para que les ayude, ¿no? Entonces vamos a tener los siguientes datos, ¿no? Valor de inductancia, cociente, voltaje, lo que es la frecuencia, y bueno, pues nos pide calcular el valor del capacitor y el factor de calidad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que la resonancia que se produce cuando la parte imaginaria es igual a cero, ¿no? Y nos dice que la función resonante es solamente lo satisface la frecuencia resonante, que en este caso es omega cero, ¿no? Eh, entonces vamos a tener la siguiente formulita, ¿no? Omega cero va a ser igual a uno sobre omega cero por C por L. Entonces nosotros para calcular el valor del capacitor lo único que hacemos es despejar, ¿no? Que va a ser uno sobre frecuencia resonante al cuadrado por el valor de la inductancia. Reemplazamos valores y nos dice que para este ejercicio, ¿no? El valor del capacitor debe ser de 12,98 microfarads, ¿no? Como pueden ver, todo se basa en fórmulas, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Nos pide encontrar el factor de calidad, entonces debemos conseguir el valor de R usando los valores de voltaje y cociente. ¿Por qué? Porque, bueno, la fórmula de factor de calidad, una de sus características es que tiene el valor de la resistencia, ¿no? ¿Cómo calculamos la resistencia? Ley de Ohm, ¿no? Entonces va a ser el voltaje sobre la corriente, que en este caso el voltaje es de 36, ¿no? El valor de estas resistencias es de 3 ohmios. Entonces reemplazamos datos. Factor de calidad va a ser igual a uno sobre frecuencia resonante por el valor
capacitor por las resistencias. Reemplazamos datos y nos dice que el factor de calidad va a ser igual a 26.04. Y listo, eso sería, ¿no? La resolución para este ejemplo número 1. No sé si tienen dudas o preguntas sobre esta parte. Aquí la primera fórmula donde dice omega sub 0 es igual a 1 sobre omega 0 por C por L en ahí. Esa pregunta, ¿por qué se repite omega 0? ¿Por qué se repite? Sí, así todavía en su fórmula. Ah, bueno, eso yo ni idea, ¿no? Eh, es lo que hay, ¿no? Es la fórmula que está propuesta. Ahora, el hecho del por qué se repite, la verdad, ni idea. Tuviéramos que preguntarle al que ha hecho la fórmula, ¿no? Eh, a ver, eh, uy, no, ni idea. No, ni idea, la verdad. Así es la fórmula propuesta, ¿no? Ahí sí me has agarrado en curva. Tarea para mí, tarea para ustedes, ¿no? Pero, a ver, algo característico, ¿no?, de los ejercicios de resonancia es que siempre les van a dar el valor de la frecuencia resonante. Entonces, casi no van a tener problemas, ¿no?, al despejar. Ahora sería un poco incómodo, ¿no?, que nos pidan calcular la frecuencia resonante y no tengamos, ¿no?, valor del capacitor de inductancia en ese caso. Eso sería. La verdad, el hecho de por qué se repite, ni idea, ¿no? Toca investigar. Eso. A ver, si no hay más preguntas, pasaremos al siguiente ejercicio. Es este igual, ¿no? Como pueden ver, igual, ¿no? Nos dan la frecuencia resonante. A ver, un ejemplito 2. Nos dice, determina los parámetros de un circuito resonante en paralelo, en este caso, ¿no? Cuyas propiedades son omega 0 igual a 2 microradianes sobre segundo, y el BW, que va a ser igual a 20 radianes sobre segundo, ¿no? Nos dice que la impedancia de resonancia es de 2000 ohmios. Ok. Anotamos los datos, ¿no? Anotamos los datos. Tenemos lo que es omega 0, que es la frecuencia resonante. Ahora, BW también es conocido como la banda de recepción. Entonces podríamos decir banda de recepción igual a 20 radianes sobre segundo. Y pues la resistencia, ¿no?, o la impedancia de resonancia de 2000 ohmios. Nos pide calcular, a determinar los parámetros, ¿no? Entonces vamos a calcular el capacitor, ¿no? El valor de C. Entonces vamos a tener la siguiente formulita, ¿no? La banda de recepción va a ser igual a 1 sobre R por C. Tenemos el valor de banda de recepción, tenemos el valor de resistencia, despejamos el valor del capacitor, ¿no? Que va a ser igual a 1 sobre 20 por 2000. En este caso el valor del capacitor es de 25 microfaradios. Listo. Calculamos la inductancia, ¿no? Para calcular la inductancia tenemos la siguiente fórmula también, ¿no? Es otra formulita. Eh, Omega 0 va a ser igual a 1 sobre raíz de la inductancia por el valor de capacitancia. Entonces despejamos L, ¿no? L va a ser igual a 1 sobre C por omega 0 al cuadrado. Despejamos L y bueno, aquí el valor de L es demasiado grande, ¿no? Es 10 por 10 a la 15 Henry. Usualmente nosotros pensaríamos que el ejercicio está mal planteado, ¿no? Pero bueno, muchas veces para nosotros es lo que se ve, se anota, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo podríamos decir? Dichos valores tienen su interpretación, ¿no? Entonces, algo que ustedes siempre tienen que hacer en sus exámenes, se los he dicho, es que siempre tienen que interpretar los resultados, ¿no?
Entonces eso para ustedes, ¿no? Y bueno, el factor de calidad, que en este caso va a ser igual a frecuencias de sonante sobre la banda de excepción, ¿no? Entonces, como pueden ver, el factor de calidad es igual muy pequeño, se puede decir que es igual a cero, ¿no? Entonces, eso, como investigación, ¿no? Para ustedes. ¿Por qué el factor de calidad es cero? ¿Por qué el factor de calidad es uno? Eso lo investigan, ¿ya? También nos dice que para un circuito RC, ¿no? La expresión que vamos a tener para calcular lo que es la frecuencia resonante o el valor de omega 1 y omega 2 va a ser la siguiente, ¿no? Q va a ser igual a 2 por pi por la energía sobre la energía en un periodo. Ese es el factor de calidad. Ahora, cuando nosotros queremos calcular lo que es omega 1 y omega 2, tenemos dos ecuaciones, que va a ser frecuencia resonante menos, ¿qué es esto? Menos banda de excepción sobre 2. Y para el omega 2 vamos a tener lo que es frecuencia resonante más banda de excepción sobre 2, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los datos. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Y como pueden ver, para omega 1 vamos a obtener un valor de menos 9,99 radianes sobre segundo, ¿no? Y que para omega 2 vamos a tener un valor de 10,0, se puede decir, ¿no? Radianes sobre segundo. Y con eso estaríamos acabando también la resolución del ejercicio 2. Y pues, como pueden ver, los resultados son un poquito incoherentes, exactos. Así que así es, ¿no? Así estaba planteado el ejercicio. Y bueno, como les digo, tarea, ¿no? Para ustedes. Interpretación de los resultados. Entonces, eso chicos, no sé si tienen dudas. Como les digo, casi todo es reemplazar fórmulas y ya, ¿no? Estas formulitas están en su libro del ingeniero, les vuelvo a repetir. A ver, haremos este ejemplito más pues, y nos vamos a almorzar. A ver, eh, algo que me olvidaba. ¿Por qué calculamos omega 1 y omega 2? Cuando nos piden calcular lo que es el ancho de banda, ¿ya? El ancho de banda es igual a B. B va a ser, o el ancho de banda, se puede decir, va a ser igual a omega 2 menos omega 1. ¿Está bien? Eso siempre y cuando nos pidan calcular el ancho de banda. Ahora, cuando nosotros también queremos calcular lo que es la relación entre las frecuencias de media potencia resonante y la frecuencia resonante, dicha ecuación va a ser igual a omega 0, en este caso omega minúscula, ¿no? Omega minúscula 0, que va a ser igual a la raíz de omega 1 por omega 2. Ya eso como formulitas extras, ¿no? Para su formulario. En caso les pidan calcular, ¿no? Lo que es el ancho de banda y lo que es la relación entre frecuencias de media potencia, ¿no? Luego, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué me estoy olvidando? Creo que solamente eso, ¿no? Pasaremos al ejemplo 3. Vamos a tener un circuito resonante, perdón, en paralelo igual, ¿no? Que tiene una resistencia de 677 kiloohmios, una inductancia de 20 miligencios y un capacitor de 7 nanofaradios. Nos pide calcular frecuencias resonantes, omega 1, omega 2, factor de calidad y en este caso ancho de banda, ¿no? Tenemos los datos, entonces empezamos a calcular, ¿no? Vamos a tener lo que es la frecuencia resonante, que anteriormente habíamos visto que va a ser 1
sobre raíz del valor de la inductancia por la capacitancia. Tenemos dichos valores, reemplazamos y la frecuencia resonante va a tener un valor de 84.515.42 radianes sobre segundo, ¿no? Ahora tenemos que calcular el factor de selectividad, que en este caso Q también, ¿no? Que va a ser el valor de la resistencia sobre omega 0 por L, ¿no? Tenemos todos los valores, reemplazamos y bueno, este factor de selectividad o calidad también va a ser igual a 0.4, ¿no? Calculamos el valor de B. El valor de B habíamos dicho que podría ser la diferencia de omega 2 menos omega 1, o el ancho de banda, ¿no? Pero en este caso, dicho valor no lo tenemos. Entonces, vamos a tener la siguiente fórmula, que va a ser igual a omega 0 menos Q, ¿no? Entonces, el valor de B va a ser igual a 211.288.55, ¿no? Ahora, como el factor de selectividad no es menor a 10, vamos a tener las siguientes fórmulas. Omega 1 va a ser igual a omega 0 por la raíz de 1 más el 1 sobre 2 por Q elevado al cuadrado menos omega 0, 2 por Q, ¿no? Entonces, esta es una fórmula igual que tiene que ir a su formulario. Y para omega 2 es la misma fórmula. Lo único que cambia es el signo, ¿no? En este caso, aquí va a ser positivo, no va a ser negativo. Entonces, como pueden ver, el valor para omega 1 va a ser de 29.580.4 radianes sobre segundo. Y para el valor de omega 2 va a ser de 240.868.94, ¿no? Entonces, con eso habríamos acabado, ¿no? La resolución también de este ejercicio. Y, y como les digo, casi todo se basa en reemplazar fórmulas, ¿no? Más que todo, si tienen un buen formulario, entonces no van a tener problemas para la resolución de ejercicios de circuitos resonantes, ¿no? Entonces, eso sería, chicos. Esa sería la clase, diría, como pueden ver, bastante cortita. Y, y nada, vamos a almorzar. Una cosita, a ver si alguien puede comprobar. Omega 2 menos omega 1, si alguien puede calcular, debería salirnos este valor de aquí, el valor del ancho de banda. Si alguien puede calcular y comprobar si está bien, por favor.